Dios les bendiga, hermanos de Radio Cristiana Linderos Antiguos. Sean bienvenidos a este espacio que hemos comenzado, que se llama Transformados por su Gracia, en el cual queremos compartir testimonios de hermanos que son de bendición, han sido de bendición y que Dios les está usando grandemente en la obra. Y en esta ocasión me acompaña, es un privilegio para mí que me acompañe el hermano Carlos García. Él es originario de Guatemala y ha estado aproximadamente 20 años por estos rumbos. 43. 43 años viniendo a varios lugares, pero también apoyando aquí en Tasquillo, estado de Hidalgo. Y el hermano será uno de los que nos compartirá en esta ocasión su testimonio, hermano. Qué gozo tenerle con nosotros, hermano. Muchas gracias, para mí también es un gozo estar en estas tierras que cada año el Señor me trae por este tiempo, entre abril y agosto, y es para mí un gozo y también una gran bendición que me ha dado el Señor de compartir su palabra a mis hermanos mexicanos. Amén, amén. Una de las cosas que el hermano Dios lo ha usado es en el ministerio de niños. Exactamente. ¿Cuánto tiempo lleva en este ministerio de niños, hermano? El día 2 de enero, que recién pasó, cumplí 50 años de haber entrado en este ministerio a tiempo completo. Wow, 50 años. 50 exactamente, sí. Qué tremendo, 50 años, qué bendición, hermano. Pues me gustaría comenzar con una pregunta, y yo creo que es algo que escuchamos en algunas de sus enseñanzas como testimonio cuando el Señor le alcanza, pero me gustaría comenzar con esta pregunta, hermano. ¿Cómo era su vida antes de que confiara su vida, valga la redundancia, en Jesucristo? Bueno, yo tuve la dicha de nacer en una familia cristiana. Desde mis primeros años yo fui encaminado a la fe evangélica en Cristo Jesús. Amén. Así que pues yo no recuerdo un tiempo en que yo no amara al Señor, pero sí tengo una fecha muy exacta, el día cuando yo deposité mi fe en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Esto fue a la edad de 11 años. 11 años. Bueno, realmente un poco antes, pero a los 11 años yo entendí exactamente. La persona que me habló del Señor, ya quizá era la tercera vez que alguien me confrontaba con eso, pero no me habían explicado bien en qué consistía aceptar a Cristo. Y fue a esa edad que yo lo entendí perfectamente, y no solo lo acepté al Señor, sino que le entregué mi vida. Si Él quisiera usar mi vida, y el Señor lo tomó en serio. Amén. Y pasado el tiempo, llegados más o menos 25 años, Él me llamó a tiempo completo. O sea, dejé mi profesión, dejé todo lo que hacía. Desde los 18 años yo estuve en la profesión de la aviación civil de Guatemala. Trabajé 9 años en la terminal aérea y me fui especializando en lo que es el tráfico aéreo de las aerolíneas. Entonces estaba muy contento allá como un joven desde los 18 años avanzando en eso, cuando el Señor, en una clase de entrenamiento de maestros, me llamó a dejar eso y dedicarme solo a su obra, entre la niñez precisamente. Amén, amén. ¿Qué situaciones podríamos decir? Dice que creció en un ambiente, en un hogar que es evangélico, pero ¿qué situaciones en especial a sus 11 años le llevaron a confiar, a creer en Cristo, a entender que aún no había entendido, por decirlo así, esa entrega a Cristo? ¿Qué fueron esas situaciones? Bueno, básicamente el hecho de que yo pensaba, como todo niño. Hace poco le hablé a un niño de Cristo en el campamento, ahorita en el Camino de Vida, recientemente, hace unos 4 o 5 días que estábamos ahí, y me dijo, yo
soy cristiano desde pequeñito, desde que nací, me dijo. Y creo que yo tenía más o menos esa misma idea, ¿verdad? Pero en una enseñanza que yo recibí con una de mis maestras, que no precisamente fue alguien de mi escuela dominical. Yo iba a la escuela dominical desde pequeñito, yo memorizaba, yo leía. De hecho, cuando salí del sexto año de primaria, yo recibí el obsequio de 2 Biblias, una de mi madre y una de mi abuela. Y entonces, pues yo siempre estuve recibiendo la enseñanza, pero en ese año, mi líder en el campamento, porque yo venía a estos campamentos en Guatemala, me explicó que todos somos pecadores, que la palabra de Dios dice claramente que no hay ni uno que sea lo suficientemente bueno para tener la vida eterna. Entonces yo comprendí que aunque yo sabía de Cristo, que aunque yo sabía de Dios, no había reconocido delante de Él que yo era pecador, que necesitaba a Cristo en mi vida. Probablemente yo no crecí haciendo maldades. Por ejemplo, yo nunca supe lo que es emborracharme con mis amigos, a pesar de que me movía en círculos desde los 16, 17 años en el deporte en Guatemala. Y yo jugué baloncesto y también bádminton a nivel de federación en mi país. Y pues me tocaba estar en mucho contacto con jóvenes que no eran cristianos. Pero yo podía saber que yo seguía a Jesucristo, aunque no lo había reconocido como mi Salvador, pero fue mi confidente en el campamento que me tomó y me explicó, no es que por ser bueno nadie va a entrar al cielo, tú tienes que reconocer, y me explicó lo del pecado en nuestras vidas, cómo el pecado de Adán nos vino afectando a todos, ¿verdad? Y es lo que creemos en la iglesia evangélica. El pecado de Adán sí afectó a la raza humana, y eso ha hecho que la raza humana sea una raza decaída, depravada totalmente y alejada del acceso a Dios hasta que reconocemos. Eso fue precisamente lo que me hizo entender el plan de salvación. Amén, amén. Entonces, a esa edad de los 11, cuando usted entiende ese aspecto, usted mismo lo dice, ya tenía una perspectiva en cuanto a lo que era Dios, en cuanto era Jesús, sí. Pero hay un cambio al momento de usted de confiar a conciencia, si lo puedo decir así, en Jesucristo. Hay un cambio en cuestión de experimentar a Cristo. Básicamente, por ejemplo, yo estaba acostumbrado que podía hacer algunas cosas a escondidas y que si nadie se enteraba, todo estaba bien, ¿verdad? Si mi mamá no se enteraba, si mi papá no se enteraba, si mis maestros no se enteraban, pues hacía algunas travesuras, digamos, ¿verdad? Pero cuando el líder me explicó esto, yo entendí que eso no era lo que Dios quiere, porque Dios sí sabe todo. Tal vez mis padres, mis maestros no lo sabían y yo podía hacer las cosas de una manera tal que no supieran, ¿verdad? Pero después de eso entendí que Dios sí sabe todo y que eso nos condena delante de Él. Bien. Ok, interesante. O sea, yo no tengo un testimonio de que las gentes piensan que antes era un drogadicto, antes era un maleante, antes era un delincuente, ahora soy de Cristo. Yo creo que Dios, para mí, un gran testimonio es como Timoteo, que desde su niñez supo las Sagradas Escrituras. Amén. Que yo estaba para más que solo aceptar a Cristo y estar entre el montón. Entendí que Dios tenía un plan para mí, diferente, desde pequeño, desde niño. Y me fascinaba estar en las escuelas bíblicas de vacaciones, ir a los campamentos. Era como el ambiente que yo más anhelaba en mi vida, ¿verdad?
Ya cuando fui creciendo, de los 18, 19, 20 años, en estos ambientes en que me movía del deporte en mi país, ya vi que eso no me agradaba, me sentía incómodo. Por ejemplo, llegar a los vestidores del gimnasio en Guatemala y estar oyendo a mis compañeros hablar palabrotas y vulgaridades. Bueno, me llegaron a poner un apodo. Y yo les decía, ¿por qué tienen que hablar así? ¿Por qué no podemos hablar normalmente? ¿Verdad? Y entonces me pusieron de apodo reverendo. Hasta los más o menos como 23, 24 años. Cada vez que yo llegaba al vestidor, ya llegó reverendo, y todos se callaban, ¿no? Ya dejaban de hablar malas palabras. Creo que empecé a ser ahora le llaman a eso influencer, ¿verdad? Yo creo que yo solo estaba dando un buen testimonio, porque mi conciencia, el Espíritu Santo estaba en mí y me redargudía a hacer las cosas bien. Llegar temprano, no faltar, decir la verdad, ser obediente, cooperar, etcétera, etcétera. Ser luz prácticamente. Exactamente. En mi oficina, por ejemplo, yo trabajé 9 años siempre alrededor del aeropuerto. Había muchos fumadores. Eso me hacía sufrir a mí mucho. Y mi jefe fumaba tanto que a mí me tocaba estar saliendo a la pista del aeropuerto y entrar a mi oficina, ¿verdad? Y a pesar de que usaba lentes contra el sol, cuando iba a mi oficina pasaba un tiempo que no podía ver bien porque el sol era tan fuerte, el cemento tan blanco en los aeropuertos. Se ha fijado que todo es cubierto de cemento, ¿verdad? Tenía que esperar un rato. Y entonces un día, a la hora de la comida, mi jefe se fue. Me acuerdo que yo me llevé mi cajita de herramientas que andaba en mi automóvil y desmonté las lámparas. Y cuando desmonté la de mi jefe, que estaba encima de él, era un cuadro grande porque era de neón, las lámparas, muchas lámparas, ¿no? Y yo vi esto, le pasé mi dedo y dejó una marca. Entonces me la llevé a la pista y les pedí a los muchachos de mantenimiento, miren, lávenme estas pantallas. No, después cuando las puse, era una iluminación bárbara en la oficina, ¿verdad? Y cuando mi jefe entró, yo, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Sorprendido porque las lámparas alumbraban muchísimo. Ajá. Y yo dije, pues solo limpié tu lámpara. Eso es lo que estás respirando. Y me estás haciendo a mí respirar. Yo recuerdo que él, después de eso, él fumaba con pipa. Él se salía a fumar afuera, ¿verdad? Y fue para mí la oportunidad de compartir a Jesucristo. Su jefe de la oficina también me pidió ayuda. Él era adicto a la bebida y pues me decía, ayúdame, llévate mi carro. Y yo tenía que dejar el mío en el aeropuerto para que cuando él me llamara yo lo fuera a traer, porque si no iba conmigo, su esposa no lo dejaba entrar a la casa. Entonces yo no sabía, pero en ese tiempo yo estaba dando un enorme testimonio, ¿verdad? Porque era el más joven de toda la aeronáutica civil de mi país. Era el más joven de todos. Wow. Yo empecé a trabajar ahí a los 18 años. 18 años. Entonces, creo que eso es una de las cosas que debemos de aprovechar con los niños, porque traen un potencial de liderazgo y muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Pensamos, los niños, solo hay que entretenerlos, solo hay que cuidarlos, ¿verdad? Los niños ya pueden salir, es lo que decimos en la iglesia, ¿no? Y hay una persona que los va a cuidar. No, lo que debemos hacer es enseñarles la palabra, que memoricen la palabra de Dios y que conozcan a Cristo, que hagan su decisión. Porque yo creo que el Espíritu Santo de Dios me estaba iluminando, me estaba alumbrando mi forma de ser, y sin darme cuenta yo estaba haciendo de un gran testimonio. Claro, claro. Y a los pocos años después de eso vino mi llamado.
De hecho, algo interesante en lo que usted menciona, si muchas veces los cristianos a veces llegamos a un punto donde nos conformamos con ser testimonio, con decir estoy haciendo las cosas bien, hablo con los que puedo, a todos busco decirles, y cuando viene un llamado, ¿qué barreras usted experimentó? Porque, repito, usted estaba haciendo luz, estaba dando testimonio, podríamos decirlo, era un buen cristiano, y cuando Dios le llama, ¿qué barreras son aquellas que aparecen para que usted a lo mejor no supiera, no sé bien cómo fue su llamado, pero qué fue aquello a lo mejor que usted experimentó cuando viene el llamado de Dios? Bueno, eh, básicamente, una cosa muy importante, como yo era un niño que venía desde temprano en mi niñez, primero en mi iglesia, después en este ministerio que se llama Evangelismo del Niño en Guatemala, yo daba mi tiempo voluntariamente para servir en ese ministerio. Por ejemplo, yo me ofrecí de ser voluntario para llevar una clase semanal a una escuela pública. Debo decir que en Guatemala podemos ir a enseñar a las escuelas. Abrí un club también, ¿verdad? Abrí un club de niños en la casa de una familia cristiana. Ellos se encargaban de acomodar todas las cosas, ahí tenían un pasillo muy amplio y yo llegaba y enseñaba. Y acudía también a una clase de entrenamiento semanal. O sea, estaba siendo entrenado, yo ya estaba recibiendo más que el cristiano común, ¿verdad? Los que van a la iglesia el domingo, que van al culto de jóvenes el sábado. Yo iba en un entrenamiento serio, era una clase semanal de más de 2 horas en la que éramos enseñados en cómo enseñar la música y el Señor me dio los talentos de aprender a tocar varios instrumentos. Yo toco varios instrumentos y entonces eso me sirvió. Y participando en ese ministerio, yo me recuerdo que una vez tenía que preparar como un tabular de mis niños, de mi club y de mi escuela donde yo enseñaba. Ese era en mi tiempo libre, yo hacía eso. Tenía que preparar un reporte de cómo iban en mis clases. Había que memorizar, había que contestar una pregunta, había que marcar asistencia, se podían llevar amigos invitados y eso te daba puntos. Ujú. ¿Para qué? Para que al final del ciclo escolar yo me ganara un premio que era una semana en el campamento gratis. Y un día, llenando ese tabular, porque ya era la fecha, que ya venía el campamento y había que entregar eso para que los misioneros que trabajaban en eso eran los que seleccionaban los niños. Bueno, de todo esto, tantos niños te toca llevar al campamento, ¿verdad? Me daban hacían una eliminatoria, Ujú, ujú. ¿no? Y entonces yo me recuerdo que un día, corriendo, porque ya es como trabajaba también, ¿no? Y trabajaba mucho, tomaba muchos turnos extras, y yo casi ni quería estar en mi casa, yo quería estar en mi trabajo, ¿verdad? Entonces, por esa razón estaba llenando ya tarde ese informe. Yo le dije, Señor, ¿por qué tengo que estar haciendo esto siempre corriendo a última hora? Yo quisiera tener más tiempo, pero no me alcanza. Claro, y yo estaba ganando un sueldo para mi edad, era, era mucho, era mucho. Al segundo año yo compré una casa. Wow. Al fin del primer año compré mi automóvil del año. Se ganaba mucho dinero ahí, mucho dinero. Y entonces yo le dije, Señor, yo me gustaría hacer este trabajo que es tuyo, pero no con esta presión. Porque a deshoras de la noche estaba en nada, porque ya solo era al día siguiente, era el último día de entregar eso, o ya no iba ningún niño. Y después de que todo el año los niños compitiendo, yo por hacerlo a última hora, casi pude oír al Señor. Ven a trabajar conmigo y entonces ya no lo vas a hacer a carreras. Y yo me quedé por un momento pensando, ¿cómo será trabajar en la obra de Dios? Tenía unos tíos
una hermana de mi papá era casada con un pastor en la iglesia donde yo asistía, una iglesia de 500 miembros en aquel tiempo. Y yo había visto cómo era la vida de ellos. No pasaban hambre, pero era como muy ajustado su presupuesto, ¿no? Y yo me recuerdo que cuando yo casi que oí la voz de Dios diciéndome eso, dije, entonces, ¿cómo voy a vivir ahí? O sea, ¿de dónde va a venir mi sostenimiento? ¿Verdad? Y ahí se quedó, ahí se quedó. Entonces, quizá lo más fuerte que yo enfrenté fue dejar mi modo secular de sostener. Estaba haciendo una ayuda para mis padres enorme, ¿sí? Por eso compré la casa, porque yo dije, mire, aquí en este barrio donde vivimos ya no vamos a vivir. Vamos a irnos a otro lado. Y compré una casa en una de las colonias emergentes de ese tiempo, con calles asfaltadas, agua abundante, todo iluminado. Esa era mi idea de que yo tenía que ayudar a mis padres, ayudar a mis hermanos menores que yo. Yo soy el mayor. Entonces, si yo dejo eso, tal vez voy a tener que vivir como mis tíos. Pero ellos tenían una iglesia de 500 miembros. Entonces, no vivían tan mal, pero sí vivían justamente, ¿verdad? Entonces, quizá eso fue lo más duro que yo enfrenté. Me recuerdo que me costó más o menos todo un año, hasta que llegó el mes de diciembre, el mes de octubre, y entonces la maestra de nosotros, de los maestros que íbamos a las escuelas, terminó la clase de entrenamiento y dijo, el 2 de enero va a haber un instituto bíblico en México para toda Latinoamérica, para los que quieran venir y trabajar dentro del ministerio. Y eso me tocó. Yo recuerdo que ella lo hizo como una invitación y dijo, si alguien siente el llamado de Dios, levante la mano. Y yo recuerdo que yo no quise levantar la mano. Me dio miedo, me dio temor. Y le dije al Señor, Señor, vamos a hacer un trato secreto, tú y yo. Solo tú y yo vamos a saber lo que está pasando. Yo quiero ir a eso, me gustaría ir, pero no puedo dejar mi trabajo. En ese momento es muy importante para mi familia. Y ya terminó la clase, todo el mundo se despidió, recogió materiales, pero yo no pude resistir. Cuando llegué a traer mis materiales a la mesa ahí de la maestra, le dije, ¿cuándo es este entrenamiento? ¿O dónde es? ¿Qué hay que hacer para...? Y se me quedó viendo. Me dijo, hace 15 años que mi iglesia está orando por usted. Pensé que ya no, que se había pasado el tiempo. Ya me había casado, una bebé venía en camino. De hecho, en esos días después de eso nació. Y entonces me dijo, me dio la información y nos quedamos orando ahí hasta no sé cuánto tiempo después de la clase de los maestros. Y empezó la lucha. El valor de renunciar. Entonces no era solamente pensar en los papás, sino ahora en la familia. Sí, porque ahora yo estaba casado, tenía una bebé y yo veía, en ese momento yo tenía mucho ahorro, ese ahorro me tardó años después en la obra. Pero sí estaba hondamente preocupado de cómo sería eso, ¿verdad? Yo quería ganar más, solo trabajaba más, ¿verdad? Me pagaban por hora, tanto la hora, tantas horas. Yo podía ganar más por las horas extras que por mi sueldo. Wow. En ese tiempo
Estoy hablando de los años 67, 68, 69, 70, todos esos años. Mi ingreso mensual, mi salario era de $700. Wow. Pero en mis horas extras yo podía hacer 1,200, 1,500. Me pasaba en el trabajo todo el tiempo. Solo dejaba libre el sábado y el domingo. Entonces, creo que ese fue el paso más difícil para mí. Y efectivamente, eso fue lo más difícil. A final de ese año, la organización, que era una organización nacional, aunque trabajaban misioneros, era una relación simbiótica. Porque los misioneros, con su sostén de Estados Unidos y los que manejaban los fondos del ministerio, y yo recibí la carta de la junta directiva y me dijeron: esta es una invitación para que trabajes con nosotros en la obra de Dios. Podemos ofrecerte $100 al mes y $15 para gasolina. Eso fue lo que me ofrecieron. No, pues yo podía saber, no, eso no me conviene. Y mis tíos pastores, mis padres, el resto de mi familia decían: no, eso no te conviene. Mejor sigue trabajando y con lo que tú ganas tú puedes apoyar con tus diezmos a otros misioneros. Me recuerdo que mis propios tíos pastores eso me aconsejaron. Pero la fecha seguía acercándose del final del año y el 2 de enero había que estar ahí. Así que más o menos en diciembre presenté mi renuncia al trabajo. Me armé de valor. Y dije yo, pues yo agradezco todos los consejos que me han dado, pero yo tengo que tomar una decisión. Y orando a solas, en mi dormitorio muchas veces, o a veces en mi oficina, en el aeropuerto, y Señor, en tu nombre yo voy a aceptar esta invitación, yo voy a renunciar a mi trabajo. Me recuerdo que mi jefe me trató de estúpido, de tonto, de ¿qué estás pensando? Para poder renunciar tuve que hablar con la máxima autoridad de la aeronáutica civil de mi país. Y me dijo: ¿qué compañía te está llamando, man? Como ahí las aerolíneas se peleaban a los trabajadores de este tipo. Yo le dije: no es ninguna aerolínea. Y le expliqué. No lo puedo creer, me dijo. No lo puedo creer. Era un coronel. Pero ¿sabes qué? Me dijo. Hubo un tiempo en que yo fui cristiano. Y entiendo un poco. Te voy a ayudar para que tu liquidación te salga total. Y recuerdo que a México me mandaron mi cheque a través de una oficina de la Aerolínea Nacional de Guatemala. Aún así perdí más o menos otro tanto, porque mis prestaciones habían bonificaciones, habían un montón de cosas. Por ejemplo, yo recibía más o menos lo que hoy sería como 2 pesos o 3 por libra que se moviera en las aerolíneas en el aeropuerto. Y solo eso era un dineral, porque manejábamos toneladas de transporte aéreo de carga. Eso se perdió, porque había que estar ahí para firmar papeles, para todo eso. Y yo me vine a Puebla. El 2 de enero de 1974, yo entré en ese instituto. Ya desde el 73 estaba sirviendo al Señor. Pero yo tomo como mi banderazo formal de entrar en la obra la venida a ese instituto bíblico. Fue en Valsequillo, Puebla,
en un campamento nuevo, nuevecito, lo acababan de comprar. Había sido un hotel y una pareja de misioneros, bueno, o sea, dos esposos, ¿verdad? Ujú. Dos parejas de esposos compraron eso y lo transformaron en un campamento. Hasta la fecha está funcionando. Y después de eso, ya tramité mi ingreso al Seminario Teológico Centroamericano, CETECA, en Guatemala, donde estudié mi licenciatura en Teología y Biblia. Y aquí, 50 años después. Bueno, hermano, wow, qué tremendo. Por eso yo pienso, hermano, que los niños son el gran potencial de la iglesia y los estamos descuidando. Siempre. Yo conozco tantas iglesias. Los niños tienen el espacio más reducido, el mobiliario más depreciado, no tienen instrumentos, no hay un equipo de alabanza que dirija para ellos el tiempo de cantar. Los maestros en muchas iglesias, como van pudiendo con sus propios recursos, compran los materiales. Las iglesias pocas son las que apoyan a sus equipos de maestros de tal manera que pues, vayan a los entrenamientos, compren sus materiales y desarrollen un ministerio positivo y, vamos a decir, agresivo con los niños, ¿verdad? Y entonces los niños, en 10 años los niños dejan de ser niños y se nos va el tiempo y muchos de ellos ya no ven hacia cómo servir al Señor. Ya no les interesa servir al Señor. Tenemos que capturarlos, yo pienso, entre los 6 y los 12. Si no los cachamos a esa edad, el mundo les va a presentar otros atractivos. Y ya no van a querer voltear a ver hacia lo que es la obra de Dios. Y en ese aspecto, hermano, bueno, yo lo veo de esta manera porque si no hubiera sido por la gracia de Dios, creo que yo no estaría aquí firme, lo voy a decir así. Ujú. Yo recuerdo que de niño, algo que usted comenta, había ese deseo. Yo recuerdo llevarme a mi escuela una Biblia y hablarle a todos mis compañeros, aunque estuviera el maestro. Pero después pasa el tiempo, me desvío, por la gracia de Dios regreso. ¿Qué consejo, qué se le podría decir tanto a aquellos jóvenes, a lo mejor hoy en día, hermanos que a lo mejor ya tienen hijos, o incluso aquellos niños pequeños que a lo mejor están en esa etapa, para evitar? Obviamente usted dice, la atención en los niños es vital, pero pensemos en aquellos jóvenes que a lo mejor en un inicio tenían ese amor y tristemente el mundo, ellos están luchando con el mundo, queriendo a lo mejor regresar, pero sienten que no es tan fácil, que es difícil. ¿Qué consejos se les podría dar a ellos, hermanos, a los papás, para evitar que a lo mejor el mundo los arrastre, Satanás les robe su fe, por decirlo así? ¿Qué se les podría compartir a ellos como un consejo, vamos a decirlo, vital en estos tiempos? Creo que una cosa muy importante es que el papá cristiano debe darse cuenta del potencial de su hijo, debe saber, porque uno de padre sabe. Yo me acuerdo que yo jugaba con mis hermanos, mis primas y primos, de tener el culto como que la casa era una iglesia, ¿no? Y alguien era el que tocaba el piano, alguien era el que dirigía los cantos, y yo era el predicador. Ya desde la edad de estos niños que andan jugando por aquí como tu niño, Ajá, claro. yo quería ser el predicador. Entonces, cuando los papás ven esos asomos de dones, ¿verdad? Deben apoyar. Por ejemplo, la música me gustaba desde pequeño, pero mis papás no me llevaron a clases de música. Ahí debe entrar el papá. Debe apoyar que estudien música a sus hijos.
y también que participen en campamentos. Yo fui a los campamentos porque me gané los campamentos. Mis padres nunca hubieran invertido en pagar que yo fuera al campamento. Pero el Señor proveyó de que había una manera de ir sin pagar. Solo había que trabajar en el año escolar, ¿verdad? Y recuerdo que esa es la provisión de Dios. Una señora ya mayor, pero ella era pianista, era de la iglesia, vivía por mi manzana, y un día me llamó y me dijo, ¿quisieras recibir clases de música? Y yo sí, le digo que me gustaría mucho, pero no puedo pagarlo, porque mi papá no va a estar interesado en eso. Nadie está hablando de que vas a pagarme. Quiero que vengas un día a la semana, 2 horas. Y fui a dos años de piano por esta señora. En mi iglesia había otro músico. Este hermano llegó a ser ministro de cultura después. Pero en aquellos años él formó un coro y una orquesta de niños. Wow. ¿Tú has visto la armónica que yo toco? Sí. Yo solito aprendí a tocar esa armónica. Y todo porque cuando se hizo la orquestina de niños, ahí habían melódicas, habían flautas, habían liras, había triángulos, había las claves esas que se suenan tic, tic, tac, tac, tic, tic, tac, dos palitos, ¿no? Sí. Había mucha percusión, pero habían instrumentos de viento y acordeones, y había una armónica. Y a mí me llamó la atención la armónica. Y yo le dije a él que yo quería aprender a tocar eso. Yo podía tocar algo de piano, ya para entonces. Y me dijo, ese instrumento, me dijo, sí, no te puedo ayudar porque yo no sé cómo se toca. Y yo me acuerdo que le dije, ¿me permite que me lo lleve a la casa? Y yo fui descubriendo dónde estaban las notas que yo había estudiado en el piano. Wow. Y aprendí a tocarla. Y aprendí a tocar el acordeón. Aunque yo lo que había aprendido era un poquito de piano, ¿verdad? Entonces creo que la iglesia debe entrar en acción, porque si mi iglesia no hubiera tenido eso, yo no hubiera tenido ningún interés en la música. Pero Dios proveyó a esta persona que me enseñó piano, proveyó al otro que formó el coro y la orquesta, y salíamos a dar conciertos con esa orquesta de niños. Para Navidad nos íbamos a la calle más comercial, y ahí nos formaban en la acera, y el coro de niños cantaba y los músicos tocábamos con la orquesta, y cosas de Navidad, ¿verdad? A un parque fuimos muchas veces, y eso despertó en mí un deseo de estar en la obra de Dios. Cuando yo llegué a tener los 20 y tantos años, yo no sabía de dónde venía todo eso, pero venía de todo esto que estaba yo recibiendo en mi niñez, ¿verdad? Hasta que terminó en que yo entrara a tiempo completo en su obra. Ahí estaba yo estudiando en el seminario. 5 compañeros de estudios iban adelante de mí 1 año, otros iban 2 años. Habían sido mis alumnos, mis camperos en el campamento. O sea que en la iglesia no solo debemos de decir, sí, los niños deben aceptar a Cristo. Tenemos que descubrir sus cualidades de liderazgo, descubrir en ellos, motivarlos, porque ahí están los líderes del mañana. Ahí están los líderes del mañana. ¿Quién va a sustituir al pastor? ¿Quién va a sustituir al superintendente de la escuela dominical? ¿Quién va a sustituir al presidente de los jóvenes? O de las señoritas, de las señoras. Una niña, un niño, que crece en cosas de 10, 12 años. Pero si no los motivamos, si no los pescamos en esa etapa, cuando ya tienen 20, no, ya perdieron interés, ya su enfoque está en otra cosa. Yo creo que eso fue lo que más marcó en mi vida, el deseo de servir a Dios. Cuando yo conocí a algunos evangelistas que llegaron a Guatemala, cuando yo era un niño, ¿no?
Por ejemplo, hubo una campaña a nivel nacional, se llevó a cabo en el gimnasio de baloncesto, que es un gimnasio grande. En aquellos tiempos jamás se había oído eso, pero mi iglesia estaba al frente de ese evento. Llegó Ray Robles a cantar, se formó un coro de 500 voces, y yo era un niño, pero me fascinaba estar en eso. ¿Quién me llevó? Mis tíos, pastores de la iglesia. Ya me pusieron en la puerta a repartir los programas. Yo sentía que estaba sirviendo al Señor, ¿verdad? Pero cada detalle de esos fue como llenando una gotita hasta que llenó el vaso. Y yo estaba listo para venir a servir al Señor. Yo creo que con cada niño el Señor tendrá un plan diferente. Bueno. Pero nosotros estamos llamados en el liderazgo de la iglesia. 1, proveer líderes preparados y capacitados para trabajar con niños. 2, tener un presupuesto para los niños. Yo no conozco todavía, en mis 50 años de ministerio, una iglesia que diga en enero, vamos a gastar este año 2024, vamos a gastar tanto en el ministerio de niños. No. Ahí se va a lo que salga. El maestro va diciendo, mire, necesitamos esto, que necesitamos comprar eso. Y se va poco a poco, ¿no? Cuando deberías estar planificado. Deberíamos de saber hacia dónde vamos y cuánto nos va a costar llegar a eso. Unas pocas iglesias generalmente lo que tienen es una persona que es la que se encarga de eso. Mi esposa, Sarita, que está aquí conmigo, ella ha hecho ese trabajo en su iglesia, pero me ha contado cómo tenía que enfrentarse con el tesorero, con el pastor, y muchas veces le dieron la negativa. No, eso no, es mucho dinero para eso. Y generalmente eso es lo que bota los procesos de los eventos con niños. Por eso casi no hay eventos. El evento que las iglesias generalmente planifican es la escuela bíblica de vacaciones, mal preparada, mal organizada, con escaso presupuesto. Generalmente las personas que se involucran en eso, que donan esto, que donan una comida, donan un refrigerio, un premio, así se va juntando. Cuando deberíamos decir, bueno, la escuela bíblica de vacaciones de 2023 nos va a costar tanto. Y aquí está el dinero. De antemano, comprar materiales, comprar todo lo que se usa en una escuela bíblica. Yo recuerdo que en mi escuela bíblica de vacaciones, una cosa linda era que cuando íbamos al trabajo manual, nos daban nuestra cajita de crayones nuevecita, cada niño. Y yo conozco iglesias que un bote con pedazos de crayones y lo ponen en la mesa para que todos se vayan agarrando de ahí, ¿verdad? No, esa caja era para mí. Es decir, la maestra agarraba la caja y le ponía el nombre de cada niño. Al día siguiente empezaba fulano de tal, mengano de tal, entregaba las cajas para la clase de ese día. Todos esos pequeños detalles van haciendo que el niño piense en serio que se puede, que es bueno servir al Señor. Y no digamos la premiación cuando termina el evento, ¿verdad? Tiene que haber premiación. Los niños son hechos de ese material. Por ejemplo, el que memoriza más versículos, ese tiene que recibir un premio. El que memorizó menos, un premio menor. El que trajo más invitados, tiene que tener otro premio. Si no estimulamos a los niños así, se nos pasan. Van de 6, 7, 9, 10, 12, 13 años y ya se fueron. Ya no quieren asistir, ¿verdad? Es lo que yo he vivido en mi vida y que pienso que es lo que más me motivó, me empujó a tomar la decisión de servir al Señor. Que yo pensé, sí se puede, ¿verdad? Ya después, con el tiempo, yo aprendí que para estar en eso de la obra de Dios hay que levantar muchas finanzas, ¿verdad? El problema con que todas las iglesias se enfrentan, todos los pastores, todos los obreros, todos los líderes, es las finanzas. Las finanzas. Y yo puedo decir, como el apóstol Pablo, he aprendido a tener abundancia
y sé tener también escasez, porque se pasa escasez en esto de la obra de Dios. Sí, hermano, ese es como mi experiencia en pasar de la vida secular a la vida de servir al Señor a tiempo completo. Wow, qué tremendo, hermano, qué tremendo. Y algo que me gustaría recalcar que usted dice, y es cierto, porque a veces como que hasta minimizamos, que decía al inicio, es que un buen testimonio no es aquel que únicamente, vamos a decir, salió de las drogas, al alcohol, que es una tremenda bendición Gran porque es cambio, una claro. obra de Dios, pero a veces el hecho de minimizar a alguien que desde pequeño a lo mejor nace en un hogar cristiano, crece salvo, como que se tiende a tomar que no es algo tan impactante, cuando en realidad debería ser, ahorita que lo menciona, debe de ser algo que para el niño, para el joven, hacerle ver que si su vida, por la gracia de Dios, no ha caído en el mundo, es un buen testimonio, un gran testimonio por el hecho de que Dios le ha guardado, Dios le ha sostenido y es un gran privilegio, se debería de ver así, creo yo, como un gran privilegio el hecho de que Dios nos guardara de tocar el mundo. Y en ese aspecto, hermano, ya para terminar, eh, solamente a lo mejor terminar con esta expresión que usted en cierta manera la tocaba, y es sobre la importancia que se le debe de dar a los niños en la iglesia. Creo yo que en ese aspecto tiene razón, y lo reconozco no solamente porque desde chiquito estuve en clases, sino porque aún en el ministerio podemos ver que la cuestión de los niños es algo que se descuida, y como usted lo menciona, es la clave para las futuras generaciones. Y con eso en mente, hermano, una última cosa, ¿qué, qué podría usted sugerir, si se puede decir así? ¿Qué podría usted eh, decir a cada hermano o hermana que nos está escuchando, sobre su deseo de servir a Dios, incluso con los niños? Porque a veces como que ese ministerio se minimiza. Ujú. ¿Qué les podría decir a estos hermanos? Bueno, hoy en día todos quieren ser del grupo de alabanza. Eso es lo que está atrayendo a los jóvenes. Y pues ese campo es limitado. Yo creo que lo que debemos de enfocarnos es en el potencial de liderazgo que tienen los niños. Que tratemos de descubrir desde sus primeros años quién va a ser un predicador, quién va a ser un músico para el Señor, quién va a ser un evangelista de alcance nacional, quién va a ser un evangelista de alcance internacional. Yo he tenido niños que están en el campo mundial, digamos, son evangelistas en todos los países. Entonces, creo que como líderes de las iglesias, los pastores, los líderes ancianos, diáconos, deberían de poner sus ojos en tratar de descubrir, no solo de llevarlos a Cristo, sino tratar de descubrir y de motivar en ellos cualidades de liderazgo. Porque los niños desde chiquitos ya lo traen. Y muchas veces lo traen, hermanos, y en vez de motivarlos, los frenamos y los desanimamos. ¿Cómo? Cuando los tomamos en poco, cuando menospreciamos su potencial, cuando los metemos en una aulita pequeñita con mala iluminación, mala ventilación, donde los materiales casi no existen. Es como los papás de hoy quieren darle a sus hijos lo mejor que no les dieron a ellos. Los zapatos deportivos, la ropa deportiva de marca, qué sé yo, ¿no? Bueno, en la iglesia planifiquemos eventos. ¿Por qué tienen que venir todos los niños hasta el campamento, el Camino de Vida, o al campamento tal otro en Puebla, en San Luis Potosí, cuando cada iglesia podría tener su propio campamento? Claro que no es lo mismo, pero
yo pienso que en la medida que invirtamos en los ministerios de niños, sea la escuela bíblica de vacaciones, sea la escuela dominical, sea un campamento, un retiro, que tratemos de hacer eso con la mayor calidad. No pensemos en que vamos a hacer pobremente eso, ¿no? Si nos vamos a meter en trabajar con los niños, busquemos las finanzas, planeemos el presupuesto y que el niño quede impactado por el evento, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que va a incidir en que muchos niños no solo sean descubiertos, sino sean guiados hacia el vivir una vida, por lo menos, cristianos fieles, hombres y mujeres. Amén. Pero de ese conglomerado tiene que haber los que van a ser líderes, porque los hay. A mí no me alcanzaría la tarde para decirle cuántos niños que pasaron por mi campamento, por mis entrenamientos de maestros, por mis escuelas bíblicas de vacaciones, ahora son grandes evangelistas, no solo en Guatemala, en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica y a nivel mundial. Uno de mis niños es el predicador oficial de Josh McDowell, ahora. Wow. Él viaja por todo el mundo. Y cuando asistió al campamento, nadie daba un centavo por él. Pero le impactó tanto que cuando llegó al bachillerato, les comunicó a sus padres: yo no voy a ir a la universidad, yo voy a ir al seminario. Y sacó su doctorado. Wow. Se preparó a lo máximo. Es bilingüe, predica en todo el mundo. Si yo hubiera tenido un programa de baja calidad, este niño no hubiera optado por eso. No hubiera optado por eso. Entonces, creo que tenemos el enorme potencial. En todas las iglesias hay niños que nos van a dejar, como dicen aquí en México, con los ojos cuadrados. Porque tienen cualidades de liderazgo, habilidades naturales impresionantes. Yo pienso que una iglesia, en la medida de sus posibilidades, debe hacer lo mejor posible todos los eventos para niños. Y qué bueno la iglesia que tuviera su clase de música, su escuela dominical, su escuela bíblica de vacaciones, su propio campamento. Todo eso va a rendir resultados. Ahora, el problema, ¿sabe qué es, hermano Bezalel? Que con el niño tenemos que trabajar 15 años para recoger la cosecha. Y la mayoría de pastores quieren sembrar un año y ya recoger la cosecha el mismo año. Tenemos que ser pacientes. Como dice la palabra de Dios, mirad el labrador cuando trabaja la tierra, cómo trabaja con paciencia, esperando la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero cuando viene la cosecha, viene una gran cosecha, ¿verdad? Entonces los niños tienen ese, vamos a decir, pequeño defecto. Que tenemos que trabajar con ellos un mínimo de 10 a 15 años para que podamos recoger la cosecha. Pero si dejamos de trabajar con los niños, inmediatamente, hermanos, en 10, 12 años, en vez de tener una cosecha, lo que vamos a tener es un gran vacío de líderes. Hay iglesias que él mismo es el tesorero desde hace 40 años, él mismo es el superintendente desde hace 15 años, él mismo es el presidente de los jóvenes desde hace no sé cuántos años, las ciudades señoras. ¿Por qué? Porque no hay líderes. Entonces, si queremos recoger una cosecha, tenemos que sembrar y tenemos que cuidar esa siembra. Pero vamos a recoger una cosecha grande, grande, grande. Amén, hermano, amén. Pues qué bendición poder tenerle aquí con nosotros. Gracias por compartir con nosotros su testimonio, su llamamiento, y recordar que es una trayectoria larga. 50 años trabajando con niños y hasta que Dios le permita, hermano. Hasta que yo le he dicho al Señor, hasta donde me des fuerzas, yo te voy a servir. Amén, amén, hermano. Si tú ya no quieres que te sirva, es fácil, solo quítame las fuerzas y ya. Wow. Pero si Él me da fuerzas, yo voy a estar haciendo esto todo el tiempo. Amén, hermano, amén. Pues de antemano, hermano, muchas gracias. Gracias por compartirnos este llamamiento que Dios tiene con usted, por su visión, porque es muy importante y creo que es algo que debe
de impactar pues prácticamente a todo cristiano. La importancia de los niños son de mucha importancia, hermano. Pues agradecerle, hermano, gracias por su tiempo Sí, hermano y Besalel, gracias por estar aquí con nosotros, hermano. con un gusto muy grande y enorme he compartido esto con ustedes. Solo quiero dejar esta idea para cerrar. Dejemos de comprar premios a última hora para los niños. Comprémoslos de antemano. Amén. Busquémoslos bien. Invirtamos en eso y van a ver la gran diferencia. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano. Hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Primero Dios, sigan sintonizándonos en Radio Cristiana Linderos Antiguos. Y primero Dios, que Dios siga obrando. Y yo espero que este testimonio sea de edificación y de ánimo para seguir adelante y poner nuestra atención en los niños. Dios les bendiga.